Entonces ahora sí, vamos a dar continuidad a esta jornada. La licenciada Natalia Piu y el doctor Diego Añón Suárez nos van a hablar de entomología forense en el bosque andino patagónico. Buenas tardes. Vamos a presentar el tema de entomología forense en el bosque andino patagónico. Vamos a hablar un poco de qué es la entomología, para qué sirve y cuál es el proyecto que estamos llevando a cabo con el doctor. Más fuerte. ¿Ahora se escucha? Sí. Bien, la entomología forense es el estudio de los artrópodos que van agregando al cadáver. Todos los artrópodos que se asocian al cadáver. ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son los alcances que tiene? Nos va a servir para, principalmente, estimar el intervalo post-mortem, que es lo que estamos en el proyecto, acá con el doctor, por empezar acá en el bosque andino patagónico. También sirve para determinar la época del año en la cual ocurre el deceso, porque las especies de insectos tienen una marcada estacionalidad. Entonces hay especies que son exclusivas del invierno, otras del verano, y eso nos va a permitir saber la época del año en la que ocurre el deceso. También sirve mucho para verificar si hubo traslado o no del cadáver, porque así como tenemos una marcada estacionalidad, las especies tienen un hábitat muy marcado y específico. Hay especies que solo vamos a encontrar que ponen sus huevos, por ejemplo, al sol, y no lo hacen nunca a la sombra. Hay especies que solo ponen en lugares cerrados. Entonces eso nos puede indicar, dar un indicio de si hubo o no un traslado del cadáver. Y también en los casos de abandono de personas, porque en estos casos vamos a encontrar no solo la presencia de miasis, que es la invasión de larvas en el tejido vivo, sino moscas específicas que acuden cuando hay restos de heces y de orina en el cadáver. Para determinar el intervalo post-mortem se va a utilizar la edad y la tasa de desarrollo cerebral, que esto va a depender mucho de la temperatura y de las condiciones ambientales. Y también la sucesión de artrópodos en la descomposición del cuerpo. Cómo van llegando los artrópodos a medida que el cuerpo se va descomponiendo. Y estos resultados se van a comparar con las condiciones próximas que tengamos, porque no va a ser lo mismo una sucesión de artrópodos en el bosque que en la costa, ni tampoco van a ser las mismas especies que vamos a encontrar en determinados hábitats. ¿Cómo los vamos a diferenciar? ¿Qué nos vamos a encontrar? Dijimos que tenemos artrópodos y vamos a tener insectos y arácnidos. Dentro de los insectos tenemos varios grupos, como dípteros, que son las moscas, y mosquitos, coleópteros, que son los cascarudos, himenópteros, que son las avispas, y lepidópteros, que son las mariposas y las polillas. Y dentro de los arácnidos, el grupo más importante que vamos a encontrar son los ácaros. ¿Cómo diferenciamos un insecto de un arácnido? Bien, por las partes del cuerpo. El insecto tiene un cuerpo dividido en tres partes: una cabeza, un tórax y un abdomen. En el tórax, que es lo más importante, vamos a encontrar los tres pares de patas y vamos a encontrar presencia o no de alas. Y los arácnidos, en cambio, tienen el cuerpo dividido en dos partes: un prosoma y un oblistosoma. En el prosoma vamos a encontrar todos los apéndices y los cuatro pares de patas característicos de las arácnidas. Y dentro de los insectos, para diferenciarlos, nos vamos a guiar por las alas. Entonces, los dípteros, nos podemos diferenciar por muchos más caracteres, pero para hacerlo simple y acorde, se diferencian por las alas. Entonces, los dípteros, que son las moscas, van a tener el primer par de alas membranosas y el segundo par transformados en parásitos. Los coleópteros, que son los cascarudos, tienen el primer par de alas transformados en élitros, no los usan para volar, son unas alas duras que las despliegan y vuelan con el segundo par de alas, que son membranosas. Los himenópteros, que son las avispas, los dos pares de alas tienen alas membranosas. Los lepidópteros, que son las polillas, vamos a encontrar que el cuerpo y las alas están totalmente cubiertos por escamas. Y los ácaros, que pertenecen a los arácnidos, no tienen una clara diferenciación entre el prosoma y el oblistosoma, que hablábamos antes, del cuerpo bien diferenciado de la araña, y eso es lo que lo caracteriza a los ácaros. Entonces, ¿cómo los vamos a clasificar? ¿Qué especies nos vamos a encontrar en el cadáver?
Vamos a encontrar especies necrófagas, vamos a encontrar dípteros, coleópteros y lepidópteros, que se alimentan de comer el cadáver. Se alimentan exclusivamente del cadáver. También tenemos especies predadoras y parasitoides de necrófagos que están allí en el cadáver y se están alimentando no del cuerpo, sino de las especies necrófagas. Especies omnívoras, como las hormigas, coleópteros y avispas, que están alimentándose del cuerpo y alimentándose de las especies predadoras. Y especies accidentales, que están allí utilizando el hábitat porque estaba el cadáver como una extensión de su hábitat normal, como algunos polémicos, arañas, algunos ácaros que están alimentándose del moho y de hongos que van a encontrar en el cadáver. Entonces vamos a encontrar varios periodos, un periodo sarcofágico, donde vamos a encontrar principalmente las moscas, un periodo dermestiano, donde vamos a encontrar los coleópteros, silfiano, donde vuelven los dípteros, coleópteros, y el último periodo acaniano. Acá podemos observar que pusimos tiempos, 3 meses, 3 o 4 meses, pero esto es muy relativo, siempre va a depender de la temperatura, va a depender de la zona, no podemos nunca determinar un intervalo post-mortem y decir falleció tal día a tal hora. ¿Cómo van a ser esas sucesiones de artrópodos que nos vamos a ir encontrando? Vamos a encontrar una primera oleada, donde vamos a encontrar 2 moscas, calíspera y sarcófaga, que se caracterizan por poner los huevos o las larvas, que pueden parir larvas vivas, en los orificios naturales del cuerpo y también en las presuntas heridas que puede llegar a tener el cadáver, lo cual es muy importante saber dónde depositaron los huevos. Esta es calíspera y sarcófaga. Estas son las larvas, parecen unos gusanos, son ápodas, no tienen una cabeza bien diferenciada, no tienen patas, tienen un cuerpo abusado en el extremo. Y siempre la presencia de calipólidos es inevitable. Hay moscas en todos lados. Entonces, cuando ahora las encontramos, debemos suponer muchas hipótesis, como por ejemplo que el cadáver haya sido trasladado, pero en ese caso también es inevitable la presencia. Que en el lugar del fallecimiento el lugar sea inaccesible, que sea un lugar muy cerrado, muy oscuro y que no puedan acceder, o que el cadáver haya sido impregnado con algún producto repugnatorio y por eso no estamos encontrando ningún tipo de mosca. Pero en ese caso vamos a encontrar este tipo de productos en la autopsia. La segunda oleada, ya el cuerpo no está tan fresco, vamos a encontrar a los coleópteros y un lepidóptero, que sería una polilla, que van a ser atraídos por la fermentación butírica. Este es el cascarudo que decíamos, el terméstido. Las larvas se diferencian bien de las larvas de los dípteros porque tienen patas torácicas, patas abdominales, se diferencian un mes con una cabeza. Y la polilla, que se observa bien todo el cuerpo completo lleno de escamas y con una larva muy característica que tiene pelos, tiene una cabeza muy desarrollada, patas torácicas y patas abdominales. Como tercera oleada, van a ser atraídos por la fermentación caseica de los restos proteicos que van quedando en el cadáver, ya el cadáver está cada vez más descompuesto, y van a acudir las mismas moscas que acuden al proceso de secado del jamón y fermentación del queso. Y encontramos al género Phaneron. Como cuarta oleada, vamos a tener un grupo de lospóridos, son moscas que viven en nidos de pájaros, en madrigueras, y se van a ir nutriendo del resto de alimentos, excrementos o residuos que encuentran en el cadáver. Y son atraídos por la fermentación amoniacal. Como quinta oleada van a aparecer las masas de ácaros. Los ácaros son muy chiquititos, son de tamaño microscópico. No son muy conocidas las especies, pero se sabe que pertenecen al grupo de los tiroglífidos. Y cuando aparecen el cadáver ya tiene un grado importante de desecación. Y ya cuando estas masas de ácaros se están retirando, ya el cadáver se encuentra completamente seco. Este es el ácaro. Se observa que no tiene una clara diferencia entre una parte anterior y una parte posterior como en las arañas, sino que parece una pelota, no tiene una segmentación externa evidente.
Y la sexta oleada y la última oleada van a aparecer nuevamente coleópteros y lepidópteros y se van a alimentar de los restos que queden, restos de uña, restos de pelo y restos de piel. Y transcurrido un año y medio aproximadamente, todo dependiendo de la temperatura y todas las condiciones ambientales, van a aparecer 3 especies muy características de coleópteros. Tenebrius, Tros y Pinch son las especies características que van a aparecer. ¿Cómo vamos a actuar frente a un caso, cuando nos encontremos en un caso que necesitamos acudir a la entomología forense? Lo primero que hay que hacer es determinar el estado físico de descomposición en el que se va a encontrar el cadáver. Eso nos va a indicar un poco el intervalo post-mortem y ver cómo tenemos que seguir actuando. Vamos a realizar un estudio exhaustivo de todos los insectos que vamos a encontrar y los vamos a clasificar lo más exactamente posible para poder identificarlos y poder hacer un correcto análisis. Y siempre vamos a recolectar datos, porque el ciclo de vida va a depender siempre de la temperatura, de la humedad, de la vegetación. Si por ejemplo el cadáver está en un lugar cerrado, en un lugar abierto, si estaba en un lugar cerrado, bueno, las ventanas, si tenía una estufa. Todas esas características nos van a dar, nos van a permitir inferir en el ciclo de vida, en el tiempo que dura ese ciclo de vida. Y la localización exacta de los artrópodos en el cuerpo, porque decíamos que no solo van a poner huevos en los orificios naturales del cuerpo, como la boca, los ojos, sino en las heridas que se pueden llegar a encontrar. Una vez se va a encontrar huevos en lugares que el cadáver ya está más descompuesto y puede ser una herida de arma blanca. Siempre hay que sospechar y corroborar con una autopsia. Siempre se recolectan todos los insectos, todos los ácaros que se encuentren, tanto por encima como por debajo del cadáver, porque los huevos se van a poner por encima, pero una vez que eclosionan, las larvas van a ir buscando los pliegues del cuerpo, los pliegues de la ropa, para hacer pupa y continuar su metamorfosis y desarrollarse. ¿La recolección es individual? Sí, se hace una recolección individual. No se mezcla, porque no podés mezclar especies, por ahí estás poniendo una especie que se alimentaba solamente del cadáver, con una especie que se puede llegar a alimentar de la otra que estoy poniendo en el frasco. ¿De la misma especie si es...? Claro, ahí sí. Ahí sí. Y siempre tanto vivos como muertos. Se recolecta en estado adulto, estado larvario, se recolectan los huevos para saber bien cómo fueron las puestas y las mudas, para ver si ya desarrollaron, si no desarrollaron. Y bueno, siempre buscar los huevos, las larvas. Y rotular, es muy importante rotular todo, si estaba vivo, si estaba muerto. Siempre se indica la zona del cuerpo. Y bueno, después parte de las larvas se van a seguir un protocolo donde algunas se van a sacrificar y otras se van a conservar. Se conservan porque es muy difícil con una larva determinar la especie. Entonces se la mantiene viva, se la cultiva, digamos, en las mismas temperaturas que se encontraban, en las mismas condiciones para que termine su desarrollo y podamos identificar la especie. Y se realiza siempre una estimación de la abundancia de cada muestra para saber qué cantidad aproximada había de moscas que arribaron a ese cadáver. Y bueno, como siempre, fecha, el lugar y los datos meteorológicos del entorno del cuerpo, de las condiciones climáticas, eso siempre hay que tenerlo muy en cuenta. Y tratar de enviar las muestras al laboratorio lo antes posible para que no haya ningún problema con esas larvas que uno mantiene vivas o esos adultos. Y como ejemplo les pedimos el caso Carrasco, porque es un caso con mucho renombre, un caso que seguramente todos conocen. Nos vamos a hablar solamente de la entomología y de las especies relevantes que se encontraron en el cuerpo. Se encontró la mosca verde, se encontraron larvas, se encontraron pupas, derméstidos y una chaqueta amarilla supuestamente viva. La mosca verde había alcanzado, según todos los datos que se recolectaron, se pone, puso una sola puesta de huevos y luego no hay más puestas de huevos de esa mosca. Esos huevos desarrollaron, eclosionaron, hubieron larvas y algunas muy pocas pupas. Entonces era muy raro que no haya ninguna otra especie de mosca, solo la mosca verde.
También derméstidos, que los derméstidos aparecen ya cuando el cadáver no está tan fresco, ya cuando pasan 25 o 30 días dependiendo de las condiciones. Y una chaqueta amarilla supuestamente viva porque el frasco no estaba rotulado, pero al abrir el frasco en las condiciones en las que la chaqueta amarilla se encontraba, supuestamente parecía estar viva en el momento de la recolección. Entonces, con todos estos datos, la entomóloga lo que pudo recolectar de todos estos datos es que el cadáver estuvo al sol durante muy poco tiempo, algunas horas, donde arribó la mosca verde, pudo poner sus huevos y automáticamente ese cuerpo fue trasladado a un lugar cerrado, oscuro, donde no pudieran acceder ningún otro tipo de moscas. Y por eso no siguió poniendo huevos, porque ninguna pudo acceder. Se completó su desarrollo, o sea que eso indica un tiempo, pasado un tiempo importante, estábamos hablando de marzo, temperaturas bajas durante la noche, y zapara. Entonces se calcula un tiempo aproximado de 25 o 30 días que se corresponde también con los derméstidos. Y la chaqueta amarilla, al estar vivo, ya indica otro traslado del cuerpo, que fue cuando se lo encuentra al rayo del sol. Entonces, en este caso tenemos una mala rotulación de los frascos, un doble traslado del cadáver que se puede evidenciar por la mosca verde con una sola puesta de huevos y con la chaqueta. Y bueno, tenemos un proyecto acá en el Andino Patagónico que va a contar Diego. Buenas tardes. Bueno, ella más o menos, Natalia les contó cómo es un poco el cuento de la entomología forense, y quería comentarles entonces cuál era nuestra idea, nuestro proyecto. A diferencia quizás de lo que se habló en el momento, todas las otras charlas se aportaron datos o habló gente que ya está trabajando sobre el tema, sobre un tema científico que puede estar o que está directamente relacionado con la justicia. En el caso nuestro, lo que estamos haciendo es tratando de sembrar una semillita o tratar de desarrollar una pata que todavía fue mencionada, pero que todavía no está desarrollada, por lo menos en la Patagonia andina, ¿no? Seguro que en la Patagonia andina. Entonces, nuestra idea precisamente es tratar de desarrollar este tema aquí, y para eso, bueno, en realidad la historia de esto viene a través de que Natalia se contactó conmigo, de un amigo común que está presente en la sala, y yo soy docente de la asignatura Artrópodos en el Centro Regional Universitario Bariloche, y bueno, a través de la inquietud de Natalia en este tema empezamos a charlar, a hacer los contactos necesarios y ver cómo llevar adelante un proyecto que pueda cubrir esta rama importante de la ciencia que se relaciona precisamente con la justicia, y bueno, y llevarla a cabo con éxito. Bueno, la primera etapa no tuvo éxito porque presentamos una beca con Vicente y no salió, pero bueno, vamos por la revancha y después va a venir más caso. En realidad entonces estamos, repito, tratando de llevar adelante bueno, esto es un poco lo que había lo que hicimos fue presentar un proyecto entonces cuyo título es Análisis de la descomposición cadavérica de modelos porcinos en el bosque andino patagónico de la provincia de Río Negro. Lo que les contó Natalia es más o menos un protocolo, una receta, si se quiere, que se repite, se puede repetir en varios lugares distintos. De hecho, así se hace. En este momento la persona más representativa en este tema, más informada, es el doctor Néstor Centeno, que es profesor en la Universidad de Quilmes,
Quilmes, la Universidad Nacional de Quilmes, y él ha formado gente a su vez en Puerto Madryn, en el noroeste argentino, en la provincia de Salta, y en cada uno de estos lugares ha logrado digamos, interactuar o formar personas que han logrado interactuar directamente con el Poder Judicial. O sea, el Poder Judicial en estas distintas localidades se ha interesado directamente en el tema y han logrado interactuar de una manera recíproca, ¿no? Para la redundancia. Y un poco esa sería nuestra idea aquí, tomando en cuenta todo lo que se empezó a plantear ayer, o sea, cómo la ciencia puede aportar a la justicia. Vuelvo sobre el tema, la idea nuestra es cubrir el aspecto de la entomología forense que no está desarrollado todavía aquí en la Patagonia andina. La idea nuestra entonces es, ¿cuál sería la particularidad? Siendo que la receta es un poco la misma. Bueno, cada región geográfica presenta particularidades climáticas, particularidades en cuanto a por ejemplo, en cuanto al tipo de vegetación, fauna y flora en general. Por lo tanto, las especies de insectos que se encuentran en cada lugar pueden no necesariamente ser las mismas. O sea, hay especies que son más generalistas, que los podemos encontrar quizás en las mismas regiones, o en todas las regiones, pero hay otras especies que son específicas de cada lugar y que tienen ciclos de vida quizás que son particulares, o incluso siendo quizás una misma especie, por el hecho de estar en una zona más fría como es la Patagonia andina, quizás presentan tiempos de desarrollo distintos, ¿no? Así, algo como pasó Natalia, los insectos pueden tener al menos dos modos de desarrollo, pueden tener un huevo, una ninfa y un adulto, como pueden ser las langostas o las tijeretas que ustedes conocen aquí, o como una cucaracha. Y también tenemos otros insectos con otro tipo de desarrollo que tienen un huevo, larva, una pupa y un adulto, como son los coleópteros, los lepidópteros, las mariposas y polillas. Bueno, las características particulares de cada región van a ser, repito, que encontremos especies distintas o que especies similares o al menos géneros similares por ahí tengan distinto tiempo de desarrollo. O sea, normalmente lo que va a ocurrir es que en un clima más frío tarde más en desarrollarse estas especies. Entonces, bueno, eso va a marcar diferencias en cuanto a esa receta o en cuanto a las características propias de esa receta que se lleva a cabo en lugares como puede ser la provincia de Buenos Aires o el noroeste argentino o mismo la Patagonia marítima, ¿no? Haciendo mención al grupo que está trabajando en el CENPAC en Puerto Madero. Entonces, repito, la idea nuestra es tratar de, a través de este proyecto, de averiguar qué particularidades, o sea, cuáles son las características específicas de Bariloche, como para, bueno, en un futuro inmediato, en un futuro cercano, lograr información y una base de datos que pueda servir para interactuar con la justicia. O sea, el logro final sería lograr una interacción sumamente dinámica, pero bueno, para ello necesitamos empezar, y en realidad, como les dije al principio, nosotros todavía no tenemos datos, sino que estamos intentando llevar adelante. La idea general del proyecto, obviamente, es, como decías, determinar la fauna de invertebrados asociado a caballos porcinos. Los chanchos son los que se utilizan como modelo, con ciertas similitudes en cuanto al desarrollo de los insectos presentan los chanchos con respecto a lo que sería un caballo humano. Y de esa manera entonces se podría construir la base de datos en la región andino-patagónica. Ahí identificaríamos las fases del proceso de composición,
las especies presentes y bueno, luego se compararía esta información con la que ya se conoce para otros sitios. ¿Qué más? Bueno, las conclusiones entonces de estas charlas, que la antropología forense es una disciplina que involucra algo más que el simple estudio de los artrópodos que arriban al cadáver, ya que existen la identificación de los mismos, conocer sus ciclos de vida y las comparaciones con otros lugares. No solo se encarga de identificar entonces estas oleadas, sino que también establecer estos protocolos que van a diferir a lo mejor con los que podemos establecer o realizar en otras zonas, en otras regiones geográficas, ¿no? Y eso nos va a permitir ajustar esta técnica o esta receta a este lugar en particular. Así entonces, como fue esbozado ayer y como queríamos dejar sentado en esta charla, la antropología forense constituye una herramienta importante, adicional, quizás para establecer casos de muerte, sea de crímenes, o sea de la forma que sea, y bueno, ojalá podamos llevarlo a cabo. Quisiera aprovechar esta oportunidad entonces para ver, más allá de algunos contactos que estamos realizando, si hay gente o estamos interesados en tratar de contactar a gente del Poder Judicial de Río Negro o de la provincia en términos generales para poder llevar a cabo quizás el CONICET presenta la oportunidad de becas cofinanciadas entre las provincias y el CONICET. Bueno, ahora para eso necesitamos que, por ejemplo, el Poder Judicial de Río Negro se interese por llevar a cabo o desarrollar la antropología forense en Bariloche, en el área andina, y bueno, de esa manera vehiculizar el interés de Natalia, con el propio, como para que esto pueda tener éxito, porque por ahora es una semillita y nada más. Sí. ¿Ustedes ya iniciaron este trabajo? ¿Ya empezaron a tomar muestras? No. Tenemos las jaulas, lo cual no es poca cosa. O sea, las jaulas para poner los cerdos, exactamente. La idea es poner los cerdos en un sector del bosque, un lugar que se pueda, por un lado, nos permita acceder con relativa facilidad, y por el otro lado, que en un sendero donde pase personas todo el día. Pero no, todavía no. En realidad, esto, voy a aclarar una cosa. La entomología forense no es mi especialidad. Yo soy docente de artrópodos, por eso me junté para este trabajo con Néstor Centeno, a quien conozco de estudiamos juntos en La Plata. Y quiero decir, tampoco, no solo es una cuestión de las posibilidades personales de Natalia o de la entomología en general, sino que falta también, faltaría una inversión para empezar a desarrollar. Por eso insisto con el tema de las semillitas. Nosotros, yo trabajo básicamente en entomología acuática, mi parte de investigación, más allá de que enseño artrópodos en general. Pero tenemos la posibilidad de obviamente un escritorio, una oficina, un laboratorio, óptica, con lo cual podemos arrancar, digamos, pero después viene la parte de una inversión mayor que permita quizás adquirir nuevo equipamiento, algunas cosas así más específicas. Esto es así, empezar a dar un empujoncito y que empiece a andar. El doctor Villajo también nos ha ayudado un montón en el inicio de esta temática, el doctor Sacomano, que es provincial, como médico forense, también nos está ayudando mucho. Y bueno, entre Villajo y Sacomano y algunos otros contactos, estamos tratando de que esto avance.
bueno, por el momento es una... Yo tenía una pregunta, si eso se había presentado para hacer una beca doctoral con el CEP. Sí, esa es mi pregunta, eso se presentó. Y la idea es después armar una línea de investigación con alguien que entra a carrera y que eso vincule con un judicial, o vos mismo vas a llevar a cabo la línea de entomología forense. Como vos decías que trabajas en la cuarta. No, bueno, es parte de lo que hago, no quiere decir que no pueda hacer un poco las dos cosas, pero la idea es empezar a hacer andar esto y sumar gente, además, por otro lado. O sea, por el momento somos nosotros dos, con Néstor como contacto, bueno, Willy también que se ha ofrecido ayudar, pero en la medida que sea posible y se pueda seguir sumando gente, la idea, o sea, si se puede desarrollar una línea de trabajo, pero bienvenido. No, a mí me llama mucho la atención porque yo soy becaria de CONICET y me llama la atención eso. Qué bueno que CONICET tenga un espacio para una beca para algo de criminología o de algo forense, porque no es común. Sí, ojo, no es que, no sé si, no es que el CONICET tenga... No la tiene, sí. No la tiene. El CONICET, el año pasado, en realidad cuando ella se presenta la beca al programa de Ciencia y Justicia en los Hechos, entonces el tema de ella entró directamente por comisiones de manera estándar, y la idea ahora, a través de que se presentó este programa, es bueno, poder vehiculizar, volver a la carga con otra estrategia y de manera tal de que esto tenga éxito, porque decir, bueno, el CONICET presenta un programa de ciencia y justicia, nosotros estamos presentando una beca de entomología forense, se cierra con un mono, pero bueno, no es tan lineal. Sí, yo quería aclarar que yo soy investigador del CONICET y tengo un becario en física trabajando en temas forenses, ¿no? Y creo que es el primer antecedente del CONICET y no fue fácil, porque todavía no existía el programa, pero está andando, está interesante. Perdón, una pregunta. Bien, eso quería saber si la disertación había terminado, entonces abríamos el espacio para las preguntas y así después pasamos a la siguiente charla. Quería saber si, como usted estaba todo acuático, había participado de alguna ave sumergida. No, es una buena pregunta, ya que estás, bueno, hablo un poco por ese lado también. En algún momento con el doctor Centeno se evaluó la posibilidad de incluir dentro del plan el tema de los insectos acuáticos, ¿no? Bueno, estamos rodeados de agua y ya sabemos que cada tanto aparece algún cadáver por determinadas circunstancias. El tema es que, bueno, abrir las dos líneas de movida es un poco mucho, como yo ya hubiera tenido formación en entomología forense acuática, bueno, por la beca la hubiéramos encarado directamente por ese lado. Primero vamos a empezar con lo terrestre y después con relación a lo que hablaba En la provincia entonces no hay, no se está... No, que yo sepa no, creo que no, pero es también, es una realidad, o sea, esa es otra rama a desarrollar, bueno, formaría parte del crecimiento de la temática, pero bueno, tenemos que empezar por algo y empezar por lo terrestre. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, vamos a agradecer a Diego y a Natalia. Esperemos que esta iniciativa tenga algún eco por las instituciones acá presentes. y bueno, agradecerles y vamos a invitar a